Vamos a la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dios nos fortalecerá hasta el final. Este es el tema número 10 de esta serie Firmes en la Fe, 2 Timoteo. Y este también es el último tema de esta serie. Vamos a terminar de leer, de aplicar la epístola a Timoteo, la segunda epístola. Y hoy vamos a abarcar, en donde nos quedamos, del versículo 16 hasta el versículo 22 del capítulo 4. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Lo leemos, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila o a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Algo que nosotros los seres humanos buscamos es la seguridad. Por ejemplo, cuando emprendemos algo, sea un negocio, un proyecto, lo que sea, cuando emprendemos queremos estar seguros, queremos tener certeza de que eso que emprendimos va a tener éxito. Por eso tomamos en cuenta cosas, por eso consideramos, hacemos estudios de mercados y vas a poner un negocio, etcétera, ¿no? Para asegurarnos de que vamos a tener éxito en eso que estamos emprendiendo. Por ejemplo, yo soy millennial y ahorita voy a entender por qué digo que soy millennial, a qué viene el caso esto, ¿no? O sea bueno, ahorita va a entender. Cuando yo estaba en esta etapa de decidir qué es lo que iba a estudiar, estaba ya en esa etapa prevocacional, se escuchaba por todos lados que debía estudiar computación. Los jóvenes debíamos estudiar computación. A algunos les tocó, sí, cierto, a mí me dijeron, ¿no? Porque la computación era la profesión que te iba a abrir las puertas a un buen futuro. En ese tiempo, pues las computadoras no tenían todavía todo lo que tienen hoy, eran pues, muy básicas, ¿no? Unas pantallas negras con unas letras verdes. Los jóvenes ni saben de qué se trata, ¿no? Los más jóvenes. Pero el llamado era, y el consejo era: estudia computación, ahí está el futuro. Si estudias eso, seguramente vas a tener trabajo. Y aunque podemos hacer ciertas cosas para asegurar ese éxito en lo que emprendemos, planear, elegir bien, etcétera, siempre van a haber riesgos. Siempre. Incluso hay veces que planeamos todo bien, todo, nos asesoramos, hacemos estudios, preguntamos, etcétera, y fracasamos. Porque ocurrió algo inesperado. Eso es una realidad también. Sin embargo, hay un proyecto que tiene el éxito garantizado y se llama la Iglesia de Cristo. La Iglesia del Señor tiene el éxito garantizado. El Señor mismo es el que está edificando su iglesia. Así que si Él es el que la está edificando, ¿qué puede salir mal? Además, tenemos garantizado el éxito. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Él dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Y eso de las puertas del Hades, estamos hablando de que el mismo infierno se iba a oponer al proyecto del Señor y que iba a usar todos los recursos que estuvieran a su alcance para estorbar, para destruir el proyecto de Dios. Pero Jesús prometió, Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Además, tenemos la evidencia en las Escrituras de que esto va a ser cumplido. Es como si estuviéramos viendo el final de la película. Y en el final de la película vemos que las bodas del Cordero se van a efectuar, se van a dar. Cristo se va a presentar a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Eso así va a ser. Así que el éxito está garantizado. Por eso hacemos bien en unirnos al proyecto del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Aunque habrán pruebas, no todo será de color de rosa. Habrán momentos difíciles, habrá sufrimiento, habrán ofensas unos con otros, a lo mejor no nos tomarán en cuenta, etcétera, pero al final de la película el éxito está garantizado. Además, el Señor nos prometió su compañía. Mateo capítulo 28, versículo 19. La iglesia tiene como propósito perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es,
discipular a los convertidos para que salgan y prediquen. Y aquí en Mateo 28, Jesús, antes de ascender a los cielos, les da una comisión a sus discípulos y les dice las siguientes palabras: por tanto, y ese por tanto va conectado con una frase que está ahí en el versículo 18: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad toda la tiene Jesús. Él es el que inicia la iglesia, Él es el que edifica la iglesia y Él es el que tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato, esta comisión no es del pastor. Hay pastores que tienen sus visiones y bueno, cada quien tiene su visión, ¿no? Pero la visión de Cristo para sus discípulos y para la iglesia está conectada con esto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este proyecto de Cristo, que tiene el éxito garantizado, Él promete estar con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El apóstol Pablo entendió esto y toda su vida la dedicó al proyecto de Jesús. Desde aquel día en el que él tuvo un encuentro con el Señor, cuando él iba en camino a Damasco a perseguir a los cristianos, iba decidido a continuar con esta labor que él tenía de acabar y matar a los cristianos sin importar su edad, sin importar fueran mujeres, no importaba nada. Él iba matando cristianos y en aquel día él tiene un encuentro con Jesús, cae al suelo y el Señor, el mismo Señor Jesús, el que dice que está con nosotros, el que está edificando su iglesia, también defiende a su iglesia. Y le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿qué te pasa? Estás golpeando una espada creyendo que destruyes la espada cuando en realidad te destruyes a ti mismo. Porque el que se opone al proyecto del Señor no le hace daño al proyecto del Señor. Ese queda intacto, se hace daño a sí mismo. Y Saulo, en aquel tiempo, su nombre es Saulo, su nombre judío, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí la vida de Saulo fue una vida, después del encuentro con Cristo, una vida de obediencia. Desde allí Saulo comenzó a recibir instrucciones. El Señor le dijo: ve a tal lugar, ahí hay un hombre que te está esperando para que recibas la vista. Él había perdido la vista al tener ese encuentro con el Señor. Y desde allí Saulo comenzó a aprender a seguir instrucciones, a obedecer a Dios, a depender de otros. La interdependencia. Antes él actuaba en independencia. Yo voy, persigo, pero ahora el Señor lo estaba enseñando a actuar en interdependencia. Necesitaba a un Ananías para que le pusiera los ojos y que él recibiera la vista. Y el Señor no le dio todo el plan. Le dijo: vas a ir primero aquí, y luego vas a ir allá, y luego vas a ir allá. Y así el apóstol Pablo comenzó su vida. Además, pasó por muchas dificultades sirviendo al Señor, las cuales mencionó en el capítulo 3, mencionó 3 ejemplos acerca de estas dificultades. Pero ahora Pablo ya está al final de su carrera, ya terminó con esta carrera. Y en esta enseñanza vamos a aprender más lecciones prácticas de un hombre que terminó la carrera de la fe. Vemos cómo sí se puede terminar la carrera, no es imposible. Versículo 16 de 2 Timoteo 4. Vamos versículo a versículo, observando, leyendo, aplicando. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En los versículos anteriores, Pablo mencionó que sus colaboradores no estaban con él. Pero ahora estamos viendo algo más específico, un evento más específico que tiene que ver con su primera defensa. Y esta primera defensa está vinculada al último encarcelamiento de Pablo, en el que él se encuentra. Muchas veces fue encarcelado, en otras ocasiones fue enjuiciado, pero este último encarcelamiento que lo iba a llevar a la muerte tuvo una primera defensa. Esto es una primera audiencia, prima actio se dice en el derecho romano. Y esta prima actio o primera defensa, como es traducido aquí en la Reina Valera 60, tenía que ver con preparar el camino para dar un juicio definitivo al sentenciado o al que tenían ahí juzgando, ¿no? Era posible que en esa misma primera audiencia directo lo mandaran a ejecución. Por esto era relevante. Pero dice aquí el apóstol Pablo que en esa primera defensa, en esa audiencia primera, nadie estuvo a su lado.
lo abandonaron todos. Hubiera sido muy bueno que hubieran hermanos en la fe, personas, testigos que hablaran a favor del apóstol Pablo, ¿no? Hubiera sido buenísimo. No, nosotros lo conocemos. Él no es ningún sedicioso. Él no está tratando de que la gente se rebele contra el imperio. No, él es un siervo de Dios. Hubiera sido buenísimo, pero no hubo nadie. Cuando salió Pablo, ¿te lo imaginas saliendo hacia la corte donde se iba a hacer esta audiencia preliminar? Voltea y ve el espacio en donde iban a estar los testigos a su favor y no había nadie. No había nadie. ¿Cuáles serían los motivos? Pues son motivos obvios. En cierto modo podemos comprender a los que abandonaron a Pablo. ¿Qué tal que decías tú, yo voy a testificar a favor de Pablo, así que llego ahí a donde va a ser la audiencia preliminar y dices, yo vengo a testificar a favor de Pablo? ¿Tú vienes con Pablo? ¿Piensas como él? Sí, vas para adentro también. Claro, era de temer, ¿no? el aparecerse allí. Por otro lado, habían algunos que pues, ya se habían decepcionado de Pablo y pensaban así, si Dios está con Pablo, si Pablo sirve a Dios, ¿por qué Pablo está encarcelado? Y esto puede ser algo natural, mis hermanos, en nosotros. Al mismo Juan el Bautista le ocurrió. Él estaba en la prisión. ¿Por qué? Porque habló acerca del pecado de un gobernador, acerca de una figura política. Y directamente le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pues va para adentro a la cárcel. Y la cabeza de Juan literalmente estaba en riesgo, estaba en juego. ¿Y qué ocurrió? Juan en un momento de debilidad dijo, ¿será que realmente Jesús es el Mesías? Y mandó a sus discípulos, a los discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? No vaya a ser que estoy yo aquí peleando una causa por el Mesías equivocado o creyendo que es el Mesías. No es el Mesías. Tuvo un momento de duda. ¿Por qué? Por estar encarcelado, por estar oprimido ahí en la cárcel. Y bueno, algunos en momentos así ven a personas así y dicen, se me hace que algo anda mal, y dudan y empezaron a dejar de seguir a Pablo, dejaron de seguir apoyando a Pablo, se avergonzaron, quiero decir, de sus prisiones. Y estamos aquí ante una realidad, la realidad de que podemos ser abandonados. Es más, quizás tú mismo has sido abandonado. En este momento quizás estás en un momento en el que, así como a Pablo, te han abandonado. Estás en un momento de debilidad, de enfermedad, de necesidad, en un problema legal, laboral, familiar, etcétera. Y los que creías que iban a estar contigo, te abandonaron. Es una realidad, mis hermanos. A mí me ha ocurrido y como dije, puede que te esté ocurriendo ahora mismo. El problema es este. De por sí es un problema que te abandonen, ¿no? Pero el problema es este. Muchos se amargan en momentos así. Y abandonan el compañerismo con otros creyentes. Dicen, estuve en necesidad y nadie fue a visitarme, nadie me llamó. Es más, hasta puse en el chat que tenemos de los miembros de la iglesia, oren por mí, y nadie caso me hicieron. Bueno, puede ocurrir, pero algunos se amargan, abandonan el compañerismo y dicen, me voy de esa iglesia, allí no hay amor, ¿no? La típica, chusma, ¿no? Y se van. O peor aún, abandonan la fe. Abandonan a Cristo, abandonan a aquel que los rescató, a aquel que los salvó. Me ha tocado escuchar a personas que antes creyeron en Cristo y ahora apostataron de la fe. Personas que sirvieron a Dios, que se convirtieron y que después volvieron a la religión tradicional de la que una vez salieron. Y otra vez andan persignando y pendiéndole veladoras a la Virgencita. Y cuando conocieron la verdad, ¿sí? Cuando conocieron a Cristo. Y me ha tocado conocer a personas así y cuando platicas un poquito con ellas, te dicen, estuve enfermo y ninguno de esos hermanos me llamaron. Ninguno me visitaron. Pero los del otro equipo, eso sí me llamaron, eso sí me visitaron. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese pretexto de abandonar a Cristo, de abandonar la iglesia, porque los hermanos me abandonaron, es egoísta, ¿no crees? Es egoísmo. Veamos cómo Pablo reaccionó. Está la realidad de que lo abandonaron en un momento que él necesitaba compañía, testigos a su favor, pero él dice, no les sea tomado en cuenta. Y de esta frase, de esta reacción de Pablo, podemos sacar dos principios, por lo menos, dos cosas a observar. El primer principio es este. El primer principio es que abandonar a un hermano en tiempos de necesidad
no es poca cosa. O sea, yo ahorita lo estoy poniendo desde la perspectiva del abandonado, para que el abandonado pues no se amargue. Y ahorita voy a enfatizar en eso. Pero no podemos dejar o quitarle responsabilidad a aquellos hermanos que abandonan a un hermano en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis, etc. Mateo capítulo 25, versículo 41. Allí Jesús dice algo fuertísimo acerca de esto, acerca de abandonar a un hermano en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos en los que está en un problema. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, escucha estas palabras, Jesús hablando: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uf, es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Ahí te va el por qué. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos, de la derecha, a la vida eterna. Fíjate cómo no es poca cosa, ¿eh? O sea, es una realidad del abandono, pero espero que si consideramos esto como palabra de Dios y como una realidad para nosotros, cada vez sean menos los abandonos, al menos entre nosotros. También en la reacción de Pablo vemos la semejanza que Pablo tenía con su Señor, con el Señor Jesucristo. Decía el viernes, les recordaba que como cristianos tenemos a Jesús, a Cristo como modelo, por eso nos llamamos cristianos, le imitamos a Él. Y Pablo entendía esto, él había tenido un encuentro con su Señor, conocía a su Señor Jesucristo, el cual, estando en la cruz del Calvario, pronunció unas palabras y dijo: Padre, perdónalos a los que lo estaban crucificando, porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23, 34. Eso hizo Cristo. Cuando aquellos a los que Él hizo bien, entiendes, el pueblo de Israel, les hizo milagros, los sanó, los vio como ovejas sin pastor, les enseñó, esos mismos lo estaban crucificando, traicionándolo. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se nota que Pablo conocía a su Señor, por eso está haciendo esto. A esos que me abandonaron, no les deseo el mal. Señor, no se los tomes en cuenta. Pablo también había conocido de primera mano a un discípulo de Cristo, el cual era un discípulo que comenzó sirviendo y que lo vemos allí en la iglesia, el cual fue también el primer mártir de la iglesia, es decir, el primero en dar su vida por Cristo. Y Pablo, en aquel tiempo, siendo Saulo, siendo un fariseo, dice la palabra que él dio su voto para que Esteban fuera ejecutado, apedreado. Y estando allí en el momento en el que Esteban fue apedreado, después de predicar un mensaje tremendo, sin notas ni nada, el Espíritu Santo trayendo a su memoria palabra de Dios, escrituras de Dios, estando allí Esteban siendo apedreado y Saulo allí viendo, pudo ver a Esteban, o pudo escuchar, mejor dicho, a Esteban, diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta a estos que me apedrean, cómo me están apedreando. Y eso es lo segundo que aprendemos de la reacción de Pablo. No nos amarguemos. Y es que tengo que hacer énfasis en esto porque algunos decimos: no, yo no me amargo, pero ojalá que el Señor les dé su merecido. Y se ve la amargura, ¿no? De corazón, decidamos no amargarnos. La amargura es una decisión, mis hermanos. Y la amargura afecta, perjudica nuestras vidas. Dice la epístola a los Hebreos, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Por qué no puedo orar, pastor? ¿Por qué no progreso en mi vida espiritual? ¿Por qué me está yendo todo mal? ¿No será porque estás estorbando la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios con tu amargura? Ay, no, pero es que a mí me encanta mi amargura, pastor. Me afirma, me da identidad, porque cuando yo hablo mal de aquel que me abandonó, de aquel que me traicionó, mi bondad sale, se hace ver qué tan bueno soy. Eso es lo que está detrás de la amargura. Atacando yo al que me abandonó, atacando yo al que me ofendió, me engrandezco. Y además me provee también excusas para quedarme donde estoy, para culpar a todos los demás de mi miseria.
Fíjate cómo la amargura estorba. Así que el llamado aquí es: no nos amarguemos, no les deseemos el mal a aquellos que nos abandonaron en un momento de necesidad o que nos han abandonado ahora mismo. Versículo 17. Pero, diga pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Miren, leímos ahorita el versículo 16 y hablamos acerca de la realidad del abandono y cómo algunos nos dejan y cómo algunos se amargan también. Para algunos, para los que se amargan, si se quedan allí, no habrá versículo 17 para ustedes. Del 17 en adelante no habrá, solamente estarán ahí estancados. Nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. No, necesitamos ir al siguiente paso y es perdonar. No les he tomado en cuenta. Entonces sí podremos abrir los ojos y ver esta realidad de que el Señor está a nuestro lado. En vez de amargarnos y desear la justicia o el karma, ¿verdad?, sobre ellos, Pablo se enfoca en una realidad. Solo con un corazón que no está amargado, los ojos se pueden abrir y ver esto: el Señor está a mi lado. El Salmo 27:10 en la palabra de Dios para todos dice: aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Los padres son los que están designados para cuidarnos, así como éramos enseñados ahorita, ¿no?, a través de esta presentación. Los padres son aquellos que protegen, que sustentan, que cuidan, que afirman, que hablan palabras de amor, de cariño, de respeto a sus hijos. Solo como recordatorio, ¿no? Nuestros hijos, para los papás, nuestros hijos deben encontrar en nosotros a alguien que cree en ellos, alguien que los ve bonitos. Usted no se imagina cuán importante es para una joven, para una jovencita, para una niña, el que le digan que se ve bonita. Y bueno, especialmente les digo a los varones, ¿no? Sí, lo necesitan. Son como una plantita que necesita ser regada. Y esas palabras de qué bonita estás, ¿sí?, y de resaltar sus virtudes, ¿de quién más deben venir sino de su papá, de su padre? Y cuando no hay eso, ¿qué creen? Viene cualquier patán y les dice: qué bonita estás, y se derriten y se van con el patán. Y andas quejándote y pateando todo, sí, porque nunca les dijiste, nunca les hablaste palabras de ánimo, de aliento, de decirle: yo creo en ti, estás hermosa. Eso es una realidad, mis hermanos. Los más bonitos, pues los que nos ven más bonitos deberían ser nuestros papás. Aunque a lo mejor realmente no estés tan, ¿verdad? Sí, tan. Digo, no hay cosa fea, ¿verdad? Pero tampoco. Los papás somos los que tenemos que ver bonitos y decirles a nuestros hijos, a nuestras hijas: qué bonita, qué hermosa te ves, qué bien se te ve eso. Y en vez de decir eso: qué ridículo, mira nomás cómo andas, ay no. Y luego pensamos: pues a mí mi papá nunca me dijo que me veía bonita y pues no me pasó nada. Pues eso tiene que cambiar si estamos en Cristo. Él ha hecho todas las cosas nuevas. Está diciendo el salmista: aunque mis padres me abandonen, los que están diseñados para cuidarme, el Señor se encargará de mí. Así que dentro de esta aplicación que ponía, jovencita, si no tienes un padre que te diga eso, o tienes un padre pero no te dice eso, tampoco lo tomes como excusa. El Señor se encargará de ti. Viuda que estás aquí, el Señor se encargará de ti. Mujer abandonada, divorciada, etcétera, el Señor se encargará de ti. Y eso es importante decirlo, porque son sectores que de pronto en las iglesias como que no se tocan. Pero el Señor se encarga de la viuda, se encarga de la mujer que fue abandonada, se encarga del joven que sus padres no les interesa, que solo les interesa darles cosas materiales. El Señor se encarga. Como leímos al principio, el Señor prometió estar con nosotros. Cuando dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ese con nosotros es a los discípulos, a los que hemos creído en Cristo. Y al decir: yo estaré con vosotros, no está hablando únicamente de su atributo de la omnipresencia. Sí, claro, Él está conmigo porque está en todos lados. No, está hablando aquí específicamente a la compañía del Señor en momentos de abandono. Así que si te sientes solo, recuerda que el Señor está ahí a tu lado. Siempre ha estado ahí a tu lado. Incluso, escucha esto: si has caído en pecado, el Señor está a tu lado, no aplaudiendo tu pecado, sino esperando a que tú te arrepientas. Y una vez que tú te arrepientas, así como el hijo pródigo, Él está esperando, como el padre del hijo pródigo, para recibirte en sus brazos.
para limpiarte, quitarte esas garras sucias, ponerte un anillo de oro, calzado y hacer una fiesta y matar al becerro gordo. El Señor estuvo junto a Pablo en su primera defensa. Cuando todos le abandonaron, Él dijo: yo estoy ahí contigo. Pero no solo eso, no solo estuvo acompañando a Pablo, sino que lo manifestó de esta manera, fortaleciéndolo. Dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué son las fuerzas que el Señor nos da, mis hermanos? Eso es bien importante. Estamos débiles, necesitamos fuerzas. Y el Señor nos da las fuerzas. ¿Para qué? Cuando yo recibo las fuerzas del Señor, cuando yo recibo la compañía del Señor, ¿para qué lo recibo? Algunos creen: estoy en necesidad, recibo lo que necesitaba y bueno, gracias Señor, ahí te llamo luego cuando necesite. Miren, aunque a veces Dios opera de esa manera, y yo tampoco echaría fuera a alguien que necesite un milagro, que necesite consolación y que yo sé que se va a ir, no le cerraría la puerta, porque Dios no lo hace. Dios sabía que de esos 10 leprosos, ¿cuántos iban a regresar a darle gloria? Nada más uno. Él lo sabía, pues Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Nadie tenía necesidad de darle testimonio de nadie, porque Él sabe lo que está en el corazón. Y aún así, sabiendo que le iban a abandonar, lo sanó a los 9. Pero estoy hablando yo en este punto de que hay algunos que reciben lo que pedían de Dios y ya no regresan. Las fuerzas que necesitamos y que Dios nos da son para hacer su obra. Nos da fuerzas para trabajar en su proyecto, en su propósito. Dice: y me dio fuerzas para, ahí es el propósito de las fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación. Tú dices: pues yo me libro ahí porque no soy predicador. Pero dice la palabra que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas. Habla del ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Que Dios, por medio de nosotros, está rogando a los hombres: reconcíliense con Dios. Eso es predicación. Eso es lo que estamos llamados a hacer tú y yo, a predicarles a otros y a decirles: reconcíliate con Dios. Te lo ruego, te lo suplico, reconcíliate con Dios. Dice: y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Así que podemos ver que las fuerzas son para un propósito. Él mismo dijo a los filipenses, en Filipenses 4:13, ¿te lo sabes de memoria? Que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo lo interpretamos? Mal. Entonces me voy a ir a Las Vegas y voy a tirarlo todo porque todo lo puedo en Cristo. No, error. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver con las fuerzas para el propósito de Dios. Recibir las fuerzas para el propósito de Dios. El encarcelamiento de Pablo y su primera defensa tenían un propósito que él pudo ver porque dejó la amargura a un lado. Él pudo ver ese propósito. ¿Cuál es? ¿Por qué estoy yo aquí parado, abandonado, pero parado delante de gentiles que están interesados en mi juicio, delante de autoridades? ¿Para qué estoy aquí? Y recordó aquel momento cuando Ananías seguramente le dijo lo que oyó del Señor: instrumento escogido me es este, para que anuncie mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de gobernadores. Y dijo: ese es mi propósito, para eso me llamó el Señor y estoy aquí entre los gentiles. Así que ¿qué fue lo que hizo? Cuando le dieron la palabra para que se defendiera, ¿saben qué hizo? Predicó a Cristo. Y dijo: yo estoy aquí por causa de Cristo. Y empezó a predicar el evangelio a las personas que estaban allí. Y es que cuando nosotros nos amargamos, caemos en autocompasión y entonces perdemos la bendición de servir al Señor. Algunos de ustedes, el Señor les ha equipado con dones espirituales, les ha dado tantas cosas para poder servir, habilidades, pero están amargados. Y esa amargura les impide servir al Señor. Y dicen: no, a mí ya me la hicieron una vez, no me la vuelven a hacer. Así que yo nomás voy a ir como un simple espectador y ya. Pero el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo: deja tu amargura a un lado. No, yo no estoy amargado. No resistas, deja tu amargura a un lado, porque cuando nos amargamos, nos perdemos esta bendición de servir al Señor. Nos perdemos la bendición de ser luz para otros, de compartir nuestra fe con otros. Pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, recibimos la fuerza para hacer su obra. Repito, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor y no en nosotros mismos, recibimos las fuerzas
para hacer su obra. Ahora, es verdad, servir al Señor implica un esfuerzo, cansancio, poner recursos, etcétera. Eso es así. O sea, el servir al Señor entra dentro del discipulado también, está dentro de ese paquete. Y Jesús dijo, calculen el precio. ¿Quién no, cuando va a construir una torre, primero pues hace cuentas, ¿no? Para ver si tiene lo suficiente para construir esa torre, si no se va a quedar a medias. Entonces, es cierto, el servir al Señor, el discipularnos, requiere de nosotros un esfuerzo, un sacrificio, algunos más que otros, pero mis hermanos, vale la pena. A lo mejor tú dices, no, es que no puedo, etcétera. Si tú te dispones, el Señor te va a dar la fuerza. Compartí en la mañana un testimonio, creo que es bueno repetirlo. La semana pasada me quedé sin voz, me dio algo, no sé qué, no tenía ningún síntoma, sino solamente la voz se me fue, me quedé afónico y tenía mucha tos y un dolor en el pecho que no me permitía hablar, no podía hablar, se me fue la voz por completo. Pero ¿saben qué? Aunque yo sí les dije a los ancianos de la iglesia, preparen su sermón de emergencia, que ellos tienen uno, ya saben, si un día le pasa algo al pastor, no se preocupe, palabra va a haber acá. Así que les dije, preparen el sermón de emergencia porque no tengo voz. Pero no cancelé el predicar, ni viernes ni domingo en las dos reuniones. Y pasó algo. Cuando yo empecé a predicar, la garganta se abrió y pude hablar el viernes. Normal. Terminé de predicar, me fui a la casa, otra vez sin voz. Eso fue el viernes. El sábado sin voz otra vez. Y parecía que estaba peor. Ahí está mi esposa, que no la dejaba dormir con mi tos que tenía terrible. Llega el domingo y otra vez el Señor me abre la garganta para predicar el domingo en las dos reuniones. Y en la segunda reunión ya no me paraban. Ya, pastor, ya córtele, ¿no? Y otra vez se me volvió a cerrar la garganta, ¿sí? Pero es que son las fuerzas que el Señor da. Cuando nosotros nos disponemos, Dios nos da las fuerzas, pero a veces cancelamos. No, lo siento, no voy a poder. No, en fe, ahí sí aplica, ¿no? A veces decimos, no, por fe me compro esa troca aunque no tenga para pagarla. No, amigo, esa no es fe. Eso es irresponsabilidad. Pero en fe me paro aquí y sé que el Señor me va a fortalecer. Y si no me fortalece, pues bueno, pásale, da tu mensaje de emergencia, Pastor Juan, y ya, no pasa nada. Así es el Señor. Bueno, en esta audiencia todos los gentiles presentes oyeron el evangelio. Pablo fue fortalecido para predicar, y no solo fue acompañado, no solo fue fortalecido para predicarles a esos gentiles, también fue librado. Es decir, no lo ejecutaron allí mismo, no le dieron una condena tampoco para ejecutarlo. Y aunque no lo liberaron, Pablo pudo tener más tiempo de vida. Y una vez más, Pablo pudo ver el cuidado del Señor en una situación que era muy complicada. Fíjate cómo le llamó: fui librado de la boca del león. Así de seria era esa circunstancia. Podemos ver aquí entonces en el versículo 18, vamos a verlo, para que veamos la esperanza del apóstol Pablo. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Me libró de que me ejecutaran allí mismo y me librará de toda obra mala. Y no solo eso, me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que la esperanza de Pablo es esta: el que me libró me va a volver a librar. Si tú estás haciendo la obra del Señor, te abandonaron, recibes la fortaleza, cumples con el propósito, el Señor te va a librar. ¿Y sabes qué? Te va a volver a librar. Pablo seguramente tenía en su mente el Salmo 121, como buen judío, conocedor de la Torá, de los Salmos también. Decía, Jehová te guardará de todo mal. Salmo 121, 7. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa palabra estaba en su corazón. Él me guardará de todo mal. Y si mi vida corriera peligro, si me quitaran la vida, el alma será guardada. Él guardará tu alma. El Salmo 34, 19 seguramente estaba en su mente. Este salmo es una promesa para nosotros de la palabra de Dios. Ahí va. Muchas son las aflicciones del justo. Y tú dices, sí, qué chiste, ¿no? No, yo pensé que me iba a dar una promesa de esas, ¿no? No. Hay también, ¿no? Pero está esta. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, el Señor no dice, todo te va a ir bien, vas a triunfar, eres un campeón, ¿no? Dice, muchas son las aflicciones del justo. A lo mejor sí triunfas, pero habrán aflicciones. Pero de todas ellas le librará Jehová. Recuerda, cuando estamos caminando en su propósito, cuando estamos funcionando en aquello para lo que el Señor
nos llamó. De todas esas aflicciones el Señor nos librará. Él sabía que pronto iba a ser ejecutado. Eso era obvio, ¿no? Eso iba a ocurrir. Por eso dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Y cuando eso ocurriera, cuando lo ejecutaran, él sabía que el Señor le iba a librar. Tú dices, ¿cómo? Si lo mataron, ¿cómo lo va a librar el Señor? Ah, sí, lo mataron, el Señor lo librará ¿de qué? Del presente siglo malo. Así le llamó en Gálatas 1:4. Que el Señor nos ha rescatado del presente siglo malo, del mundo y de sus mentalidades y filosofías. Así que Pablo decía, si me matan, pues ya me libró el Señor de todo este mundo de descomposición, de pecado, etcétera. El Señor me libró. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Es maravilloso saber que el Señor nos librará de todo mal, cumpliendo su propósito, pero que incluso si llegamos a perder la vida, te enfermas y pierdes la vida, el Señor guardará nuestra alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Le das un aplauso al Señor porque Él guardará tu alma, guardará mi alma. No hay pierde. Cuando meditamos en esa esperanza gloriosa de que Cristo va a preservar nuestra alma, nos gozamos, como lo acabamos de hacer ahora. Y eso es lo que hace Pablo. Al final del versículo 18, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, se interrumpe Pablo con una alabanza y dice, gloria a Dios, porque Él va a preservar mi alma. Así que esto nos enseña algo también, porque está alabando a Dios el apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña? Mira, nos enseña esto. Cuando te sientas desanimado, que todos nos desanimamos, y más si te abandonaron, y más si estás enfermo, y más si estás enfermo y aparte otra cosa, y parece que a veces te llueve sobre mojado, ¿no? Te va mal y como que todas las malas noticias se juntaron para una sola temporada. A veces así pasa, ¿no? Y se me ponchó la llanta y la llanta de refacción me la robaron. No, o sea, todo mal, ¿no? Bueno, en momentos así, mis hermanos, yo entiendo, y los que estamos acá en la alabanza entendemos que es difícil alabar al Señor en tiempos así. O sea, me está yendo todo mal y tú, espérate. Yo entiendo eso, humanamente, pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. O sea, no andamos guiados solo por las circunstancias, sino por la fe que está por encima, es sobrenatural. Y es cuando yo le digo a mi alma, alaba al Señor. ¿Y cómo le hago, pastor? O sea, está la realidad de que me está yendo todo mal. ¿Cómo le hago para alabar al Señor? Ahí está el tip. Medita en la esperanza gloriosa que tienes. ¿Cuál es esa esperanza gloriosa? De que el Señor te ha salvado, de que Él está contigo aún en momentos como esos. Él está ahí a tu lado, Él te está fortaleciendo, Él te va a librar. Y si no te llegara a librar de esa situación, tu alma será librada. Tu vida eterna está segura en Cristo. Entonces, cuando llenamos nuestra alma, no solamente decir, alma alaba al Señor, alma alaba al Señor. No. Es, alma, no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sana tus enfermedades, Él es el que te libra. O sea, llenemos nuestra mente, nuestra alma de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es una promesa para nosotros los creyentes. Y es cuando podemos decir, mira, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso llena mi alma, eso me llena de gozo. Y entonces sí, vamos, entonces sí. Pero de verdad, si estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo durante la alabanza, ¿sí? Viendo al de la batería, ¿sí? O sea, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y dices, puro escándalo. Y claro, lo ves como puro escándalo. Pero si estuvieras conectado con nosotros, alabando a Dios desde esta base, dirías, échense otra, hermanos. ¿Sí? Échenme otra. En los últimos versículos de esta epístola encontramos una lista de nombres. Nombres que tienen también una enseñanza para nosotros. Y voy a tratar de cubrirlo todo lo más rápido posible, porque al final queremos orar también. Antes de ver cada nombre, recordemos esto. Pablo fue abandonado en su primera defensa. Los hermanos lo abandonaron, pero él no se amargó y dio evidencia de no haberse amargado. ¿Sabes cómo? Acordándose de ellos. Ellos me abandonaron, pero yo no los abandono a ellos.
y empieza a mencionar y a recordar a los hermanos. Acuérdate, estos hermanos fueron también de los que lo abandonaron. Versículo 19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. ¿Qué es esta palabra saludar? Nosotros entendemos saludar como, hola, ¿cómo estás? Hello. O aplicados como al contexto de la iglesia, ¿no? Entro y no voy a ver a nadie, pero si mi mirada se cruza con alguien, le hago así, ¿no? O le hago así. Ya lo saludé, ya saludé. El pastor dijo que salude, ya saludé. Si nos cruzamos la mirada y me quedo ahí, y si no me vienen a saludar, aquí no hay amor. No, nadie me saluda en esta iglesia. Me voy de esta iglesia porque aquí nadie me saluda. Bueno, saludar viene del griego aspasomai y significa literalmente atraer a uno. ¿Quién está aquí? Jersey, vente Jersey. Para ilustrar esta palabra aspasomai, ¿no? Los de la primera reunión ya se la saben. Saludar no es así. Saludar es esto, en el griego, aspasomai. Eso es, gracias. Un aplauso, Jersey, por favor. Eso es atraer a la persona. No es, me espero a que me salude. No. Tú acércate y atrae a las personas. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Porque, mira, tú dices, ay, estaba una hermana de rojo que ni me saludó. ¿Cómo sabes tú si la de rojo era hermana, en primer lugar? A lo mejor no era hermana, era una invitada que está en depresión o que está en las drogas, qué sé yo. Y tú ya la juzgaste con un juicio pobre a la persona. Pero si tú vas con la de rojo y la saludas así, si eres hermana, hermano, tranquilo, ¿sí? Hermana, la saludas, ¿sí? Y la abrazas y entablas una conversación, a lo mejor te vas a dar cuenta y que no era hermana, y le predicas el evangelio, y entonces en vez de esperar que me den, tú das. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjate cómo nos cambia el chip, ¿no? Todo el asunto. Y la palabra de Dios deshace toda esta filosofía que traemos del mundo de consumidor. Voy a la iglesia como que voy a Walmart para que cumplan mis necesidades espiritualoides y me voy. No, es voy a dar. Hay otro significado de la palabra aspasomai, además de atraer así, y es dar respeto. Así como cuando decimos esta frase, mis respetos para tal persona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que admiramos a alguien. O sea, esa persona es bueno, mis respetos para tal persona. ¿Por qué? Porque tiene algo que nosotros admiramos. Y aquí tenemos a Pablo admirando también a alguien, a algunas personas, diciendo mis respetos. Acuérdate, personas que le abandonaron en su primera defensa. ¿Quiénes son? Las primeras personas que aparecen aquí son Prisca o Priscila y Aquila. Bueno, esta pareja, algunos creen que en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se convirtieron, fueron de los que estaban ahí, y luego regresaron a Roma. Y estando en Roma, por ser de procedencia judía, hubo un tema ahí político y muchos judíos fueron deportados. Y estos Priscila y Aquila fueron de aquellos judíos deportados, llegaron a Corinto y habían conocido el evangelio allá en Hechos, en el día de Pentecostés, que tenemos en Hechos capítulo 2. Y después vemos a Pablo llegando a Corinto, y allí en Corinto se encuentra con Priscila y Aquila. Y esta pareja, Priscila y Aquila, ya cristiana, ya convertida, empiezan a actuar como cristianos. ¿Saben qué hicieron? Le dieron hospedaje a Pablo, no solo lo hospedaron, le dieron trabajo, y eso nos da un principio muy importante, ¿eh? Cuando alguien está en necesidad, puedes ayudarle con una ofrenda, pero si puedes darle trabajo es mejor. Y eso también anula y reduce a los vividores y engañadores, ¿no? No, tú no quieres trabajar, brother. Tú lo que quieres es dinero. Y quieres quedarte sin trabajar y que te den dinero. No. Te ofrezco trabajo. Y eso fue lo que hicieron. Priscila y Aquila le dieron trabajo a Pablo. Él era trabajador de la construcción en aquel tiempo. Hacía tiendas, trabajaba con sus manos. Y luego en la noche iba a la sinagoga a aprender y a enseñar la palabra de Dios. Y esta pareja, Priscila y Aquila, se convirtieron en colaboradores muy importantes del apóstol Pablo. Ellos le acompañaron en su viaje a Éfeso. Allí en Éfeso encontraron Priscila y Aquila a un hombre llamado Apolos, que era un poderoso predicador, pero que tenía algunos huecos en su teología. Y Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos de manera correcta el camino del Señor y continuaron con su ministerio. Además, ellos fueron personas que abrieron su casa
para que una iglesia fuera plantada. Por eso algunos creen que Priscila y Aquila eran pastores. Lo llamativo es que primero aparece el nombre de Priscila y luego el de Aquila. Y eso es relevante en el Nuevo Testamento, ¿eh? Por ejemplo, tenemos en los viajes misioneros Pablo y Silas, pero también tenemos Bernabé y Pablo. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando se menciona una persona primero, tenía más liderazgo o influencia dentro del ministerio. Cuando estaban Bernabé y Pablo, Bernabé era el que tenía más experiencia, era el hijo de consolación. Y Pablo iba como aprendiendo, como aprendiz. Pero después ya vemos a Pablo y Silas. Pablo como el responsable y Silas como el apoyo. Bueno, acá tenemos a Priscila y Aquila, primero, los cuales eran pastores de una iglesia. ¿Por qué? Porque el que ponía su casa generalmente para la iglesia era el pastor, era el responsable de esa iglesia. En 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Aquí fíjate cómo ya cambió, y eso es relevante también. Ahora aparece en primer lugar Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esta pareja, Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, eran continuamente recordados por Pablo, porque, como dije, no solo le ofrecieron trabajo, no solo le ofrecieron un techo, también colaboraron con él en el ministerio. Incluso se arriesgaron sus vidas por trabajar junto a Pablo. Romanos 16, ya el final de la epístola a los Romanos, en donde da muchos nombres de muchas personas colaboradoras suyas, allí aparecen Priscila y Aquila, y ahí dice cómo ellos arriesgaron su vida. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué aprendemos de Priscila y Aquila? Aprendemos que es posible servir al Señor en pareja. Matrimonios sirviendo al Señor. Sí se puede. Algunos dicen: no, es que nosotros no podemos trabajar juntos porque siempre nos peleamos. No, eso puede cambiar. Sí se puede trabajar juntos en la obra del Señor. Y hablo al varón primeramente. Bueno, quizás, varón, tu esposa sea más conocedora de la palabra que tú. ¿Qué consejo te puedo dar? Ahí te va. Córrele, alcánzala, échale ganas para alcanzarla. Y así puedas asumir ese rol de cabeza del hogar, no solo en cuanto a la provisión, sino también en cuanto a la comunicación de las verdades de la palabra. Entonces sí, pasa que a veces la mujer conoce más de la palabra. ¿Y qué hacemos, varones? Pues córrele y alcánzala y da un paso incluso adelante para que puedas instruirla. Quizás tu esposa, tú estás bien comprometido, pero ella está más comprometida que tú. Bueno, haz ajustes y comprométete junto con ella, que es una bendición estar de acuerdo como pareja y servir en la obra del Señor y apoyar en la obra del Señor. Incluso abrir las puertas como Priscila y Aquila para que la obra del Señor sea hecha, ya sea en alguna reunión de oración que la iglesia pretende abrir o para algún convivio. Es una bendición eso. También menciona después de Priscila y Aquila a la casa de Onesíforo. Onesíforo es un personaje que apareció al principio de la epístola, y al principio de la epístola mencioné una cualidad de Onesíforo y su casa que tenía que ver con esto. Onesíforo se arriesgó por el apóstol Pablo, y en ese riesgo que tomó, sacrificio que hizo, su familia fue afectada. Y eso es una realidad. Si la pareja sirve al Señor juntos, pues a los hijos les va a tocar acompañar a sus padres. Y estoy hablando de hijos que todavía viven con sus padres, ¿no? Y que no tienen todavía la capacidad de decidir qué van a hacer o qué no van a hacer. Así que les toca acompañar a sus padres. Les he dicho en otras ocasiones que yo me crié acompañando a mis padres, un Priscila y un Aquila, algo así, a mis padres, yendo a orar por personas, yendo a dar consejería a personas, yendo a liberar un endemoniado por allá. Y me tocó ver todo eso. Y yo no tenía ninguna otra opción. Y ni había iPad ni teléfono en ese tiempo. Me tenía que echar yo todo el aprendizaje ahí de mis padres. Bueno, qué bendición es esa, ¿no? El que nuestros hijos vayan allí también en el paquete. Aquí menciona la casa de Onesíforo. Dice: mándale saludos a la casa de Onesíforo. No dice a Onesíforo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué? Algunos creen que es porque ya había muerto Onesíforo. Entonces, pues ya no le pueden mandar saludos al muerto, porque a los muertos no se les habla, ¿eh? O sea, y si les hablas, pues ahí te encargo. Y si te responden, pues oramos por ti, ¿eh?
En serio, lo he dicho otras veces. Creo que en domingo nunca lo he dicho más en viernes. Pero luego en el Facebook, querido papá, te extrañaré. Tu papá no lee el Facebook, ¿eh? O sea, si ya murió, pues no tiene acceso a leer en el Facebook. Entonces, ¿qué sentido tiene que le escribas en el Facebook? A tu papá, al muerto. La palabra dice, no invocarás a los muertos. Eso dice la palabra. Pero bueno, entonces no le manda saludos a Onesíforo, si ya había muerto, sino a la casa de Onesíforo. Pero, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña varias cosas. Que si Onesíforo ya no estaba, ahora los de su casa, que podía ser su familia o su iglesia, sí continuaron en las cosas del Señor. Qué tremendo eso, ¿no? Yo como pastor, hablando de la iglesia, también pienso, y creo que todos los pastores deberíamos considerar que no somos eternos y deberíamos de pensar, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? ¿La iglesia continuará si yo no estoy? Y digo esto porque lamentablemente hay iglesias que cuando el pastor ya no está, no continúan. Digo, si hay iglesias que la asistencia baja cuando el pastor falta, cuando saben que va a faltar, imagínense, si el pastor se muere, pues se acabó la iglesia. ¿Por qué? Tal vez porque el pastor promovió esa idea de que yo soy aquí el único, yo soy el meramente, o sea, este es gloria a mí, ¿verdad? Mi ministerio, y hasta le ponen ahí Pancho Pantera Ministries. Cálmate, brother. Es la iglesia de Cristo, no de Pancho Pantera. Bueno, si es la de Pancho Pantera, pues ahí terminará cuando se muera Pancho Pantera, ¿sí? Pero también a veces, aunque el pastor no promueva eso, las ovejas lo toman así y dicen, David Guevara es mi pastor y todo me faltará. Pues claro, todo, si yo soy tu pastor, ¿sí? En ese sentido, ¿no? De que todo proviene de él, no, claro, o sea, Jehová es mi pastor y Jehová me ha dado a un pastor, pero mi socorro viene de Jehová, no del pastor. Y si el pastor no viene, pues yo como quiera voy a la iglesia, porque pues voy a adorar a Dios, no voy a que el pastor me ponga asistencia, ¿no? ¿Me explico? Y es algo relevante que uno debe pensar, si yo no estoy, oro para que la iglesia continúe así como está, es más, mejor de cómo va, ¿no? Y como padres, porque si la casa de Onesíforo era su familia, ¿te has puesto a pensar, varón? ¿Qué pasaría si tú ya no estuvieras? Dices, híjole, si nomás me distraigo tantito y se descarría todo el asunto ahí en la casa, ¿no? Imagínate si ya no estuvieras para siempre. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar y preparar el camino para que si yo no estoy, yo pueda estar seguro de que mi familia va a continuar en el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si yo no estoy, también servirán al Señor. Ahí está el ejemplo con Onesíforo. Versículo 20. Erasto se quedó en Corinto. Y aquí menciona a este hombre Erasto, al cual mencionó en otra de las epístolas. En Romanos 16 menciona a este hombre Erasto. Y este nombre es relevante. ¿Por qué? Porque en Romanos 16 dice que Erasto era tesorero de la ciudad. ¿Qué te parece? Una persona con un cargo público que se había convertido. Pablo tenía contacto con guardias, con funcionarios del gobierno, con jueces, con las personas que estaban en los estrados a veces, oyendo el testimonio cuando estaba él en las audiencias. Y en esas predicaciones de Pablo, algunos se convirtieron. Y es llamativo ver cómo un tesorero de la ciudad también se convirtió. Y esto nos indica que entre los colaboradores de Pablo también habían funcionarios públicos. Es decir, no solo se convirtió, sino que era colaborador del apóstol Pablo. Y recuerda, cuando el domingo pasado hablamos de Juan Marcos, no cualquiera era parte del equipo de colaboradores de Pablo. No cualquiera. Y eso es algo que debe de ser un principio en cada iglesia. No cualquiera se sube a esta plataforma a ministrar, ni a cantar, ni a predicar, ni a profetizar. No cualquiera. ¿Por qué? Porque requiere de lo que se ha visto en las epístolas, ¿no? Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, 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 ¿no? Ya lo vimos todo eso. Y para poder dar testimonio de eso, pues hay que conocer a la persona. Así que si alguien llega a la iglesia y dice, ¿cuándo me dan chance de predicar? Brother, primero te vamos a conocer, ¿sí? Y si vemos que Dios ha depositado un don en ti, adelante. Porque no se trata solamente de conocerte, sino ¿qué conocemos de ti? Pues sí, ya te conozco que pues eres bien amargado, ya te conozco que eres bien rezongón, ya te conozco que, etcétera, ¿no? Entonces, pues olvídate.
No puedo dar testimonio de lo que dice la palabra, afirmar eso allí, ¿no? Entonces Pablo no a cualquiera traía con él para ser su colaborador. Y este hombre era un hombre, Erasto, que era un funcionario público. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que sí se puede tener un trabajo full time, sí se puede tener un trabajo incluso que te absorbe mucho, como ser tesorero de la ciudad, imagínate, y también colaborar en el ministerio. Y no ahí poquito, sino a la altura de todo lo que tenía que ser un colaborador de Pablo. Así que veamos esto como un principio para nosotros, de que se puede servir en la obra del Señor, aún teniendo un trabajo que nos pida mucha responsabilidad. Continuando, versículo 20, segunda parte. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Quién era Trófimo? Sabemos que era originario de Éfeso. También sabemos que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Está en Hechos 20. También sabemos que trabajó con Pablo, pero hubo un punto en el que ya no pudo trabajar con el apóstol Pablo. O sea, hay ocasiones en las que ya no vamos a poder servir a Dios. ¿Y saben cuáles son esas ocasiones? No cuando me desanimé, no cuando me duele la cabeza, no. Cuando estás enfermo, realmente. Y eso pasó con Trófimo. Dijo, ya no puedo continuar en el viaje misionero porque estoy enfermo. Y ahí Pablo le dejó. Por eso dice, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y esto nos enseña varias cosas en cuanto a la enfermedad, en cuanto a las sanidades. Nos enseña primeramente que los cristianos fieles también nos enfermamos. Eso de que si te enfermaste es porque andas en pecado. La gente que está consagrada a Dios no se enferma. O sea, el pastor nunca se enferma, nunca debe enfermarse. Te engañaron. You need your money back, si te dijeron eso, ¿verdad? Los cristianos fieles también nos enfermamos. Y nos enseña también que los dones de sanidades, como lo indica la palabra de Dios en la epístola a los Corintios y en Romanos, estos dones son también algo que Dios reparte a los creyentes que lo piden, a los creyentes que dicen, Señor, esta persona está enferma, dame un don especial para que llore y esta persona sea sanada, que tú le sanes a través de este don que me darás a mí, ¿no? Nos enseña varias cosas, porque mira, unos enseñan equivocadamente acerca de las sanidades, prometiendo noche de milagros, venga, hoy va a haber noche de milagros. Y tú dices, bro, ¿qué tal si el Señor quiere hacer milagros en la mañana y no en la noche? ¿Me explico? O sea, todos van a ser sanados en esta noche de milagros, ven y trae a tu enfermo. Está bien que traigan a los enfermos, pero que tú garantices que todos van a ser sanados, está equivocado, porque estamos viendo que a veces no se sanan. ¿Y qué pasa si no se sanan? Le vas a sacar la vieja conocida, ¿no? Que es, le faltó fe, anda en pecado, está endemoniado, ¿no? Entonces ahí hay un error, una exageración. También hay otra equivocación que es esta, decir, bueno, las sanidades ya terminaron, eran solo para los apóstoles, porque este es uno de los argumentos que utilizan. Recientemente, en estos días, una conferencia se dio para hablar de lo que Dios ya no hace. Y en esta dijeron, los dones de sanidades eran exclusivamente para los apóstoles. Los apóstoles podían sanar a todos, pero cuando murieron los apóstoles, murieron las sanidades. Esto, mis hermanos, pues uno le puede decir, amén, sí es cierto, pero pues yo estoy viendo en la palabra de Dios, ¿qué es lo que estoy viendo? Que un apóstol, Pablo, tiene a un colaborador enfermo. ¿Y qué crees? ¿Habrá orado por él o no? Pues claro. Y siguió enfermo. Y dijo, pues no se sanó el brother, yo voy a seguirle, ahí te quedas, brother. Y siguió haciendo la obra del Señor. Así que esto es falaz. Decir que los apóstoles podían sanar a todos es falaz. Porque si Pablo podía sanar a todos, pues qué mala onda, ¿no? Dijo, yo puedo sanar a todos por los que oro, pero por ti no oro, ahí te quedas. Pues no, o sea, no tiene sentido. Tenemos que ir a la palabra, usar el conocimiento espiritual, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que, ¿qué entendemos de todo esto? Pues que los dones de sanidades, Dios los reparte a cada uno como Él quiere. ¿Podemos orar por los enfermos? Sí, pero a veces no se sanan. Los que no creen en esto, los que creen en esta falacia de que solo los apóstoles podían sanar a todos y que cuando murieron acabaron las sanidades, los que creen en esto se burlan de nosotros. Se burlan, bueno, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace esto. Y dicen, a ver, si tienen dones de sanidades, vayan a los hospitales y vacíen los hospitales. Eso dicen algunos.
teniendo esa osadía de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ni los apóstoles hicieron eso. Los apóstoles no fueron a los hospitales y vaciaron los hospitales. No. Estamos viendo aquí que por un colaborador, Pablo lo necesitaba sano. O sea, necesito a este compañero, pero está enfermo. Y Dios no lo sanó. Entonces, está claro. El mismo Señor Jesús, ahí va para derribar totalmente ese argumento. El mismo Señor Jesús, dice la palabra, que fue al lugar en donde Él se crió. ¿Y qué pasó? No pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Hizo unos cuantos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de los que estaban allí. Así que vemos entonces el equilibrio en todo esto que nos enseña Trófimo, es que Dios reparte dones a los creyentes. A veces oramos por los enfermos y no se sanan. Otras veces oramos y se sanan. Y cuando se sanan, no debemos desanimarnos y dejar de orar por más enfermos. Porque mientras más oremos por los enfermos, pues más enfermos se van a sanar. Habrán algunos que no, pero también habrá otros que sí. Versículo 21. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Aquí le repite a Timoteo, ven a verme. Y le recuerda, viene el invierno. Le había pedido antes el capote, la capa. Y le dice, viene el frío, así que tráeme el capote para cubrirme. Y luego menciona una lista de nombres de los cuales no tenemos biografía bíblica. Si no, imagínate, se tarda 2 horas la enseñanza. Estaba bien preocupado el hermano, ay, me va a dar una biografía de cada hermano. No hay biografía. Lo único que podemos decir de esta lista de nombres es que eran nombres o son nombres latinos, que están en el latín. Algunos asumen que pudieran ser también, así como este hombre que era tesorero de la ciudad, podían ser también funcionarios públicos que se habían convertido. ¿Por qué? Porque la tradición enseña que uno de los nombres que aparece aquí, que Pudente en específico, fue el primer senador que se convirtió bajo la predicación del apóstol Pablo. Así que algunos creen que todos estos eran funcionarios públicos convertidos. Finalmente eran hermanos en la fe que seguían manteniendo contacto con el apóstol Pablo. Es decir, no estuvieron en su primera audiencia, no estaban presencialmente, pero quizás tenían un intercambio a través de cartas con el apóstol Pablo. Versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Permítanme concluir hablando acerca de esta despedida. Primero habla o le dice una bendición a Timoteo y le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es como decir, que el Señor esté contigo. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Ya sabemos, el Señor está en todas partes. Cuando otros nos abandonan, el Señor está allí con nosotros. Pero hay otra aplicación de eso, de que el Señor esté conmigo, y tiene que ver con la toma de decisiones. Hay decisiones que nosotros tomamos fuera de la voluntad de Dios, y no podemos decir que el Señor está aprobando o con nosotros en esa decisión. Por eso esto viene a ser relevante y nos ayuda a preguntarnos, ¿no? ¿Estoy caminando en la voluntad de Dios? Porque si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, el Señor estará a mi lado. Y eso es una bendición que yo les deseo a ustedes. Les deseo, así como Pablo a Timoteo, que el Señor esté con ustedes en sus decisiones. Y si están caminando en la voluntad de Dios, si están haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios, el Señor va a bendecir sus planes. Cuentan con su aprobación. Y también habla acerca de la gracia de Dios. La gracia para Timoteo y la gracia para los que leemos esta epístola. Vamos a Romanos 5 para terminar describiendo o viendo varios aspectos de esta gracia rápidamente. Por eso elegí esta porción, Romanos 5, del 1 al 5, porque allí vemos 3 aplicaciones de la gracia en una sola porción. Y estamos diciendo esto porque al final dice, la gracia sea con vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? ¿De qué se trata esto? Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, salvación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? Gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 3 aplicaciones de la gracia en esta porción.
Ahí te va. Y esto espero que te ayude a observar los textos y estudiar los textos bíblicos. En primer lugar, vemos la gracia salvadora o la gracia en la salvación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia, el don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo como gracia, su Hijo Jesucristo. Luego vemos también que los que hemos recibido esta gracia, el regalo de Dios, que es Jesucristo, entramos a la gracia de la gloria de Dios, así le llama en el versículo 2. Y esta gracia de la gloria de Dios, ¿saben qué es? Es la esperanza. ¿La esperanza de qué? De la vida eterna, de lo que hablábamos hace un momento. La esperanza del reino celestial. Estaremos en un reino en donde el rey será el Señor y no habrán otros reyes, ¿sí? O sea, qué esperanza maravillosa. Y eso, te fijas, estamos en la entrada y estamos en el final de la vida cristiana. ¿Y qué de la parte del medio? ¿Qué del trayecto? Desde que somos salvos hasta que llegamos a la gloria celestial. ¿Qué hay en medio? En medio tenemos la gracia para soportar las tribulaciones, que está ahí en los versículos 3 al 5. Nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso me puedo gloriar en la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando estoy en tribulación me acuerdo, esto es temporal. Hay un destino eterno, hay un reino eterno. Por eso dice, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y digo, paciencia, paciencia, ya veré al Señor, ya estaré en el reino eterno. Recibimos también esta gracia para soportar esas tribulaciones. Y aquí podemos ver todo esto que yo acabo de decir, así súper rápido, es lo que Pablo le desea a Timoteo y a nosotros. Cuando le digas a alguien, la gracia sea contigo, puedes pensar en esto: gracia salvadora, gracia santificadora, que tiene que ver con tribulaciones y todo lo necesario, y la esperanza de la gloria del reino eterno. Le invito a que se ponga de pie. Así es como concluimos la segunda epístola a Timoteo, recordándonos que estamos en una batalla. Para eso necesitamos la gracia en la batalla. Estamos en una carrera, para eso necesitamos también la gracia de Dios, la carrera de la fe. Y el llamado es a mantenernos firmes. Mantente firme, mi hermano. Echa mano de las fuerzas que el Señor nos da, porque la carrera no va a terminar hasta que el Señor venga o hasta que muramos, hasta que estemos ya desatando los amarres de la embarcación, hasta que estemos ya levantando campamento. Hemos de estar firmes en esta carrera. Invito a que cierre sus ojos y me gustaría hacer un llamado antes de finalizar, un llamado que hacemos en cada reunión. Es un llamado a salvación. El Señor, como mencioné hace un momento, el Padre dio a su Hijo para que tengas vida eterna si tú no has creído en Él. Ese es el regalo más grande que Dios te puede dar. Tienes vida, pero Él te ofrece vida eterna por medio de Jesucristo. Y si tú crees que Jesucristo es el enviado de Dios que derramó su sangre para perdón de tus pecados, si tú crees que no hay nada que puedas hacer y reconoces que todo ya lo hizo Él en la cruz, la palabra dice que tendrás vida eterna. El que cree, recibe vida eterna. Así que hoy, mientras todos tienen su rostro inclinado, sus ojos cerrados, quisiera preguntar si hay alguien aquí que hoy ha creído en Jesucristo y ha tomado esta decisión de creer en Jesucristo. Si tú has decidido esto, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y hacerlo quizás de manera pública hoy, ¿por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Como dije hace un momento, basta con creer en Cristo. Hubo un hombre que estaba a punto de quitarse la vida. Tal vez algo que pasó por tu mente en algún momento o ha pasado por tu mente. Y antes de quitarse la vida, escuchó al siervo de Dios diciendo, aquí estamos. Y hoy aquí está también el pueblo de Dios, que desea y que anhela y que ora para que tengas vida y vida en abundancia, vida eterna. Y aquel hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy has escuchado acerca de Jesucristo, has escuchado acerca de su obra, acerca de su plan, de su proyecto. Y si tú crees en Él, tienes vida eterna. Ahí con tus ojos cerrados, tú que levantaste la mano, ustedes que levantaron la mano,
pueden orar conmigo, los voy a ayudar, los voy a guiar en una oración. Y pueden decir: Padre, gracias por Jesucristo. Yo creo que Él es el Mesías, que derramó su sangre para perdón de mis pecados. Gracias por la vida eterna que me das en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración creyendo en tu corazón, es una evidencia de arrepentimiento. Y hoy el Señor te da una nueva vida. Recuerda ese día hoy, si tú hiciste esta oración creyéndolo en tu corazón, como el día de salvación para ti. También, después de hacer esta invitación a creer en Cristo, quisiera también que pudiéramos tener un tiempo de ministración. Esta vez vamos a recortar el tiempo de alabanza que tenemos al final para que te relajes y podamos darle tiempo al Señor para que obre en medio de nosotros. No se trata únicamente de escuchar un sermón y salir. El Señor se interesa por tus necesidades. Sí, por esas necesidades que son terrenales. Necesidades pueden ser afectivas, económicas, de salud. El Señor se interesa también por esas necesidades. Y su iglesia también se interesa por esas necesidades. El Señor Jesús veía a las multitudes y las veía como ovejas que no tenían pastor. Y después les enseñó y les sanó. Hoy el Señor te ha enseñado su palabra, pero no quiere que se quede todo en el intelecto únicamente. Él se interesa también por tu necesidad. Él se interesa también por eso que te está ocurriendo. ¿Y por qué no comenzamos por esa situación de abandono que hablábamos hace un momento? Me gustaría primeramente llamar a las personas que se sienten abandonadas o que están siendo abandonadas. Puedes venir aquí al frente, queremos orar por ti. Aquí está mi esposa, el pastor Juan va a venir, los ancianos también. Queremos orar por ti. Y a lo mejor pudiéramos hacerlo así de manera general, pero el Señor quiere de manera personal escuchar tu necesidad y resolver tu necesidad. Así que, de nuevo, voy a hacer varios llamados y solo si estás muy necesitado vas a venir aquí al frente. Haz a un lado la vergüenza, haz a un lado la pena y no vayas a pensar: ay, van a pensar que tengo problemas. Todos los tenemos, todos tenemos necesidades. Así que de nuevo, hago un llamado. Si hay alguien aquí que se siente abandonado en un tiempo de necesidad, en un tiempo difícil, ven acá al frente. El Señor está contigo, queremos orar por ti. Y puedes venir aquí al frente, puedes ocupar las partes de los lados para no obstruir el paso. Pídele permiso a la persona que está ahí a tu lado. Vamos, hermano, pasa, no voy a insistir mucho, pero sí sé que es obvio que entre nosotros hay personas que se sienten abandonadas. No voy a jugarle al profeta y decir: el Señor me dice que aquí hay una persona abandonada, porque hay muchos que se sienten abandonados. Yo lo pude ver cuando estaba tocando ese punto y pude ver en sus rostros diciendo: ese soy yo. A lo mejor ya entendiste y dijiste: sí, el Señor está a mi lado, pero queremos orar de todas formas por ti. Así que ven acá al frente. Gracias. Gracias por ser honestos, hermanos. Gracias por ser sinceros y reconocer nuestras necesidades, como mencionábamos y aprendíamos la semana pasada. Vamos a orar, y si pueden acercarse ahí con los que han pasado al frente. Usted que se quedó en su lugar, incline su rostro. También esté atento si alguien le pide permiso para pasar, y seamos participantes de todo esto, no espectadores, participantes de todo esto. Aquí hay personas que tienen una necesidad, así que mostremos empatía y pidamos del Señor juntos por nuestros hermanos que tienen esta necesidad. Así que extienda sus manos hacia acá, oremos. Señor, gracias porque tú prometiste en tu palabra que no nos abandonarías, que no nos dejarías, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, y tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, por eso. Ahora estas palabras queremos recordárselas a quienes están aquí al frente. Señor, sé tú recordándoles a los que están aquí al frente, a nuestros hermanos, que tú estás con ellos, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. De todas ellas les librará el Señor.
Ani, ¿puedes venir también a orar, ayudarnos a orar por las hermanas? Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en tu palabra que estás con nosotros, que tú nos guardarás de todo mal, que tú librarás nuestra alma. Que tú guardarás nuestra entrada, nuestra salida. Gracias, Señor. Gracias porque tu pueblo se puede unir y abrazar a aquellos que se sienten abandonados, a aquellos que se sienten desamparados. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti. Quiero hacer un llamado más. Si hay alguien acá que el Señor le habló en el punto de perdonar a los que le ofendieron, a los que te abandonaron, y tú has perdonado en tu corazón, pero quieres dar un paso más y quieres decir: quiero hacer público, dar testimonio de que he perdonado a aquel que me ha ofendido. También puedes venir acá al frente, que queremos orar por ti y ayudarte, acompañarte en oración. Si es que estás hoy perdonando en tu corazón a aquel que te abandonó, porque recuerda, el perdonar, el hacer un lado la amargura, te va a abrir las puertas para que puedas funcionar en el cuerpo de Cristo, para que puedas funcionar como un testigo fiel del Señor Jesucristo. Así que ven acá al frente, mi hermano. Si tú quieres perdonar a alguien, si el Señor te habló en ese punto, ven acá al frente. O quizás no sientes todavía el valor, pero quieres hacerlo y está eso en ti todavía de que no puedo. Ven, queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor que te fortalezca para ese propósito. Así que ven acá al frente, mi hermano. Vamos a tomar este momento para orar por ti, por aquellos que quieren perdonar. Así que, mi hermano, el Señor quiere obrar en tu corazón y derribar eso que esté ahí como amargura. Con amargura no podemos servir al Señor. Con amargura no podemos funcionar para aquello que el Señor nos llamó. Yo sé que estos llamados pueden ser incómodos para algunos, pero es de valientes reconocer nuestra necesidad. Y sabes, tu identidad está segura en Cristo. Venir acá al frente y reconocer: necesito que oren por mí porque necesito perdonar a alguien, porque hay amargura en mi corazón. Reconocerlo no te va a robar tu identidad, no va a hacerte ver como la peor persona, sino que te va a ayudar a verte como una persona necesitada. Y sobre todo el Señor va a liberarte. Así que ven acá al frente, mi hermano, si tú tienes esa necesidad de perdonar a alguien. Y mientras nosotros seguimos orando, gracias, Señor. Gracias porque tú perdonaste nuestros pecados y nos mandas a perdonar de la manera en la que tú nos perdonaste. Perdonar a los que nos hicieron daño, perdonar a los que nos abandonaron, perdonar a los que nos ofendieron. Quizás los amábamos y los considerábamos como hermanos en la fe y nos abandonaron, pero hoy, Señor, nosotros tomamos esa decisión de perdonar para poder cumplir el propósito que tienes tú dentro de tu iglesia. Y que hoy salgamos de ese egoísmo, salgamos de esa autocompasión para poder disfrutar de esas fuerzas que tú nos das, para disfrutar de esos recursos que tú nos das, Señor. Y por último, quisiera hacer un último llamado. Hablábamos acerca de Trófimo, el cual se quedó enfermo en Mileto. Y dentro de ese punto hablábamos de que el Señor da dones de sanidades a los creyentes. No porque los creyentes sean especiales o más espirituales, sino simplemente porque el Señor utiliza vasos de barro. Así como me utilizó ahora para hablar la palabra, así también Dios utiliza a vasos de barro para traer sanidad a cuerpos enfermos. Así que si tú estás enfermo, escucha, si estás enfermo, cualquier enfermedad, puedes venir acá al frente. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti si estás enfermo. Y cuando hablo de enfermedad,
puede ser cualquiera, alguna enfermedad pequeña o insignificante o alguna enfermedad grave. A lo mejor ya oramos por ti y no hubo respuesta. Bueno, no dejes de pasar, no pierdas la fe. Seguiremos insistiendo al Señor, insistiendo hasta haber respondido a nuestra oración. Así que si tú estás enfermo, ven acá al frente, queremos orar por ti. María. Miren, aquí el Señor nos quiere hablar algo. Aquí la hermana María, nosotros a ella la veíamos con un bastón. Venía acompañándonos con un bastón. Nos está diciendo que la semana pasada oramos por ella. ¿Y qué pasó? Yo cuando salí de aquí sentí una paz, una tranquilidad. Y ya gracias a Dios pude dejar el bastón y estoy bien. Y yo me siento todavía algo, pero yo sé que Dios me va a sanar de todo, doctor. Pastor, una cosa que quiero dar de claridad. Dios me puso en mi corazón que tenía que perdonar a mis hijos porque yo tal vez los ofendí. Les dije todo y llamé a mis hijos y les dije: hijos, perdónenme si yo he sido agresiva con ustedes, si yo me he portado mal con ustedes, perdónenme. No sé cuánto tiempo Dios me va a tener aquí o Dios me recoja a la hora que sea, pero quiero irme en paz, pastor. Amén. Y gracias a Dios yo estoy muy bien, pero lo único que voy a pedir a la iglesia que me ayude es que yo trabajo y no puedo asistir a la iglesia porque yo trabajo los domingos, todos los festivos y sábados, domingos, y yo no he podido asistir. Es por eso, pastor. Muy bien. No es porque no tenga fe. Entendemos eso. Yo quisiera, pastor, venir todos los domingos, los viernes que hay oración aquí, pero no puedo porque donde yo trabajo, no sé si es que me necesitan, pero solo me ponen domingos. Vamos a orar por eso. Para que Dios les dé ese paz, para que me den los sábados y los domingos para venir a orar. Vamos a orar por eso también. Que Dios me lo bendiga, Amén. pastor. Damos un aplauso al Señor por lo que hizo. Que ya no hay bastón. Y ahora ella viene con otra petición, que es que el Señor le abra puertas para seguirse congregando los días de reunión. Así que pues vamos a orar por ella. Mientras oramos, seguimos orando por los que han pasado, orando por una necesidad. Señor, te pedimos por nuestra hermana. Gracias por el milagro que hiciste en su cuerpo. Gracias, Señor, porque no hay bastón. Gracias porque le diste ese coraje para pedir perdón a sus hijos. Gracias porque eso es lo que trae la vida eterna, una nueva vida, una vida de libertad. No solo sanidad física, sino emocional, espiritual. Y ahora ella viene con esta petición de que pueda tener la oportunidad de congregarse y que le den permiso en el trabajo. Señor, sabemos que esa es una petición que va conforme a tu voluntad, porque tú dices no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuando nosotros oramos de acuerdo a tu voluntad, tú respondes, tú escuchas y respondes. Te pedimos que abras puertas, Señor, para que ella pueda estar con nosotros. Es el anhelo de su corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigamos orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al Señor, hermano. Te damos gracias, Padre. Tu palabra nos enseña que nos acerquemos a ti con fe, confiadamente al trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro. Y hoy estamos ante ti, Señor. Mis hermanos han dado el paso al frente aquí
Porque creen en un Dios que habla, creen en un Dios que está vivo, creen en un Dios que es bueno, que tiene compasión, que es misericordioso. Y hoy, Señor, aquí estamos pidiéndote que tú restaures a aquel que está en este día enfermo, aquel que viene acá con problemas familiares, personas que vienen con un corazón lastimado, que tú traigas sanidad a sus corazones. Personas que están tomando pastillas para poder dormir, que tú, Señor, traigas descanso y paz a sus cuerpos. Que en este día ellos puedan ver tu poder al descansar en esta noche. Señor, trae sanidad a aquellos que no pueden dormir. Aquellas personas que están aquí que no pueden dormir, que necesitan de día a día estar tomando pastillas para poder dormir. Que hoy puedan tener un sueño restaurador y darse cuenta que tú has traído sanidad a sus cuerpos. Que podamos escuchar testimonios de hermanos y hermanas que dicen: el Señor me ha sanado, me ha dado descanso y hoy yo puedo dormir. Que haya personas aquí, Señor, siendo sanadas, restauradas para poder descansar. Que no más tengan que tomar pastillas. Padre, gracias porque solo tú eres el que sanas y restauras. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay alguien que tiene una enfermedad neurológica que tiene que ver con la parte interna del cerebro, algún desbalance interno que se conecta con el cerebro. Me gustaría saber si hay alguien aquí. Sabemos que mi esposa. Vamos a orar por la hermana. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que tiene eso? ¿Algún tema neurológico que le afecta otras partes de su cuerpo, otros órganos en su cuerpo? ¿Habrá alguien más, además de nuestra hermana? Hermana Sandra. Si me pueden apoyar a orar, mi esposa, las mujeres. ¿Hay alguien más? Aquí, si puedes venir acá al frente, tú que levantaste tu mano, hermano de camisa blanca. Vamos a orar. Señor, tú viniste a esta tierra a salvar, eso no nos queda ninguna duda. Pero también mientras que caminaste en esta tierra, viste las enfermedades, las dolencias de las criaturas y les sanaste. Nosotros creemos que eso no ha cambiado, que así como tu propósito de salvar no ha cambiado, tú sigues queriendo sanar y restaurar a los enfermos. Y te pedimos, Señor, que obres particularmente en esta enfermedad que has puesto en mí, esa impresión. Yo creo que tú quieres sanar en este momento toda enfermedad neurológica que afecta los órganos, sea hígado, riñón, los huesos. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, por la autoridad que tú nos has dado y a través del cuerpo, a través de la oración del cuerpo de Cristo, te pedimos, Señor, que traigas sanidad en tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, por la libertad que traes, por la sanidad que traes. Gracias, Señor. Algo que el Señor me impresionaba sobre los que no pueden dormir, quiero pedirle a aquellos que lo hacen, que toman pastillas, que hoy no tomen y que comprueben lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Que lo intenten
confiando en que Dios ha sanado sus vidas, sus cuerpos. Descansamos en Él. Hablando del sueño y del no poder dormir, el Señor quiere recordarte: descansa en mí. Cada día trae su propio afán, trae su propio mal. Descansa en mí. Lee mi palabra antes de dormir, y descansa en el Señor. Lee su palabra y descansa en el Señor. Él renueva tus fuerzas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle: Señor, gracias por renovarme, por renovar nuestras fuerzas. Con todo mi corazón te alabo, Señor. No me olvidaré de todo lo bueno que haces por mí, de tus bondades y tu perdón, de tu inagotable amor. Una y otra vez has escuchado mi oración, y bajo tus alas recibo tu paz, tu protección. Me has mostrado tu corazón tierno y compasivo, tan fiel. No me has pagado conforme a mis pecados, engrandeciste tu misericordia. Tú me renuevas como el águila, en ti reposa mi alma, oh Dios. Eres mi fuerza, eres mi porción, en ti confía mi corazón. Tú me renuevas como el águila, sacias de bien mi alma, oh Dios. Eres mi refugio, mi consolador. Eres mi gozo, eres mi canción. Con todo mi corazón te alabo, Señor. No me olvidaré de todo lo bueno que haces por mí, de tus bondades y tu perdón, de tu inagotable amor. Una y otra vez has escuchado mi oración, y bajo tus alas recibo tu paz, tu protección. Me has mostrado tu corazón tierno y compasivo,
damos gracias por tu preciosa palabra. Bendice y guarda a mis hermanos, Señor, que nos permitas regresar.